El CEO ordenó su filete con toda tranquilidad en alemán, pero se quedó helado de la impresión cuando la mesera le deslizó discretamente una nota escrita a mano que decía: en este momento te están grabando en secreto. No olviden darle like y suscribirse. Esta historia va a ser muy emotiva y llena de sorpresas que no van a esperar. Los candelabros de cristal del restaurante La Esmeralda proyectaban sombras doradas sobre la mandíbula afilada de Alejandro Salazar mientras se recargaba en su silla, disfrutando el momento. A sus 33 años, imponía respeto en cualquier lugar que entrara. 1,88 m de pura seguridad envuelto en un traje Armani hecho a la medida que costaba más que el sueldo mensual de mucha gente. Sus ojos grises como acero recorrían con indiferencia practicada a la clientela selecta del lugar. Señores, les dijo Alejandro a sus posibles inversionistas en un alemán fluido, con esa autoridad inconfundible que había levantado su imperio tecnológico desde cero. Düsseldorf, el negocio va a ser muy rentable. Sus invitados, 2 empresarios alemanes mayores con una fortuna conjunta de más de 2.000 millones, asintieron con aprobación. Alejandro sabía perfectamente cómo jugar ese juego. Hablar su idioma no era solo cortesía. Era poder. Demostraba preparación, respeto y, sobre todo, control. La mesera se acercó a la mesa con gracia profesional, su cabello oscuro recogido en una coleta sencilla, ojos verdes concentrados en su libreta. Alejandro apenas le dedicó una mirada. El personal de servicio era invisible para él, parte del ambiente del restaurante como las obras de arte caras en las paredes. Ribeye término medio con salsa de trufa, dijo con suavidad sin apartar la vista de su celular, donde revisaba los precios de las acciones. Lo que pasó después hizo añicos su mundo perfectamente controlado. La mesera no buscó una app de traducción ni se mostró confundida. En cambio, escribió algo con calma en un pedazo de papel, lo dobló una vez y lo colocó discretamente junto a su vaso de agua. Sus movimientos fueron tan naturales y ensayados que ninguno de sus invitados se dio cuenta. Los dedos de Alejandro encontraron la nota casi sin querer. Sus ojos no abandonaron la pantalla del teléfono, manteniendo la fachada de autoridad desinteresada, pero cada nervio de su cuerpo estaba de pronto en alerta. El papel se sentía caro entre sus dedos, no era el papel barato de libreta que esperaba. Lo abrió con cuidado, manteniéndolo debajo de la mesa. Te están grabando. El hombre de la corbata azul, 2 mesas más allá. Ten cuidado. La sangre de Alejandro se volvió hielo. Sus ojos subieron por primera vez a encontrarse con los de la mesera, y lo que vio ahí le quitó el aliento. Inteligencia. Una inteligencia aguda y calculadora que no tenía nada que ver con tomar órdenes de cena. Y algo más, una advertencia, una preocupación genuina que no tenía sentido viniendo de una completa desconocida. Interesante, logró decir, con la voz un poco entrecortada mientras hablaba con sus invitados sobre la selección de vinos y su mente corría a 1000 por hora. Eso es muy interesante. Sin hacer evidente el movimiento, miró hacia la mesa que ella había señalado. Ahí estaba, un hombre delgado de unos 40 años con una corbata de seda azul, sosteniendo el celular en justo el ángulo correcto. El estómago de Alejandro se hundió. Reconocía perfectamente esa maniobra. Espionaje industrial. Alguien estaba grabando su conversación, cegaramente esperando conseguir detalles de su última adquisición antes del anuncio de mañana. La mesera pasó a tomar las órdenes de sus invitados, con una actitud perfectamente profesional, pero Alejandro notó la forma sutil en que se colocó para bloquear el ángulo del teléfono. Lo estaba protegiendo. ¿Pero por qué? ¿Y para usted, señor?, le preguntó al primer invitado, con un acento alemán impecable, aunque de alguna manera distinto. No nativo, pero educado, refinado de una forma que hizo saltar todas las alarmas en los instintos empresariales de Alejandro. Su orden, señor.
Mientras atendía el resto de la mesa, Alejandro la estudió con la misma intensidad que ponía en negociaciones de fusiones. Sus manos, sin callos de lavar platos, uñas demasiado bien cuidadas para alguien que trabaja turnos dobles en servicio de restaurante. Su postura, recta, segura, como alguien acostumbrado a mandar. Y su alemán, había algo aristocrático en su pronunciación, algo que le recordaba a los profesores de la universidad que habían estudiado en Viena. ¿Quién era esta mujer? Gracias, dijo ella suavemente al terminar de tomar las órdenes, pero se quedó un segundo más de lo necesario para volver a cruzar la mirada con él. Había una historia oculta detrás de esa cortesía profesional, y Alejandro Salazar había construido su fortuna leyendo a las personas. Muchas gracias. Con permiso, señores, les dijo a sus invitados, cambiando al español. Necesito hacer una llamada rápida. Se levantó, con la nota todavía apretada en la palma, y caminó hacia el pasillo privado del restaurante como si fuera al baño. Pero en lugar de eso, se quedó en las sombras, observando a la misteriosa mesera mientras atendía su sección. Se movía como bailarina, con una economía y gracia que hablaban de entrenamiento caro. Cuando creyó que nadie la veía, su sonrisa profesional desapareció, reemplazada por algo más duro, más alerta. Estaba huyendo de algo o de alguien. Alejandro estaba completamente seguro de eso. Su teléfono vibró. Un mensaje de su jefe de seguridad. Interceptamos intento de colocar un micrófono en tu mesa esta noche. Ya lo manejamos. El pulso de Alejandro se aceleró. La mujer había tenido razón sobre la vigilancia, pero como lo había sabido, y más importante aún, ¿por qué lo había advertido? Regresó a la mesa, donde sus invitados estaban inmersos en una discusión sobre proyecciones de mercado. El ribeye llegó perfectamente cocinado, presentado con la salsa de trufa que había pedido, pero Alejandro apenas lo probó. Toda su atención estaba fija en la enigmática mesera que acababa de salvarlo de un desastre corporativo. Cuando ella volvió para rellenar los vasos de agua, él le tomó la muñeca con suavidad. Perdón, dijo en voz baja en español, lo suficientemente bajo para que sus invitados no escucharan. Quería agradecerte por la recomendación. Sus ojos verdes se encontraron con los de él directamente por primera vez, y Alejandro sintió que algo se movía dentro de su pecho. Hermosa no alcanzaba a describirlo. Había profundidad ahí, inteligencia y un dolor cuidadosamente oculto detrás de la cortesía profesional. Solo hago mi trabajo, señor, respondió ella. Pero su leve sonrisa sugería lo contrario. Soy Alejandro, dijo él, todavía sosteniendo su muñeca. Su piel era cálida, suave, pero podía sentir una pequeña cicatriz a lo largo de su palma. Otro misterio. Emma, dijo ella simplemente, liberándose con gentileza. Disfrute su cena, señor Salazar. Sabía su nombre. Había sabido quién era desde el momento en que se acercó a la mesa. Alejandro la vio alejarse, su mente girando con posibilidades. En 33 años, nadie lo había sorprendido así. Nadie lo había protegido sin querer algo a cambio. Mientras sus invitados hablaban de términos de inversión, Alejandro se encontró robando miradas por todo el comedor. Emma se movía por su sección con eficiencia practicada, pero él captaba momentos, la forma en que enderezaba automáticamente un cuadro torcido, la corrección sutil de la postura de un mesero más joven. El reconocimiento instantáneo de una añada de vino cuando otro cliente preguntaba. Esta no era una mesera cualquiera. Alejandro, lo llamó uno de sus invitados. ¿Qué opinas de la expansión europea? Cierto. Alejandro se recompuso, pero una parte de su mente seguía en Emma. Creo que estamos ante oportunidades de crecimiento sin precedentes. Cuando la velada terminó y sus invitados se prepararon para irse, Alejandro tomó una decisión que lo cambiaría todo.
En lugar de su costumbre de abandonar las cenas de negocios inmediatamente después de los apretones de manos, se quedó. «Te alcanzo mañana», le escribió a su chofer. «Tengo que atender algo aquí». Emma estaba recogiendo mesas en su sección cuando él se acercó. De cerca, notó más detalles que no encajaban con su trabajo. Una leve marca de bronceado donde había estado un reloj caro, una cicatriz tenue en la sien que parecía quirúrgica y la forma en que se mantenía erguida como alguien acostumbrado a salas de juntas más que a comedores. «Ya estamos cerrados para nuevos clientes», dijo ella sin levantar la vista. «No vengo por cena», respondió Alejandro. «Vengo por respuestas». Emma se enderezó lentamente, el cansancio reemplazando su actitud profesional. «No estoy segura de entender a qué se refiere, señor Salazar. Me salvaste de espionaje industrial esta noche. Hablas alemán como si te hubieras educado en Austria y te comportas como alguien que ha dirigido empresas en lugar de servirlas». Alejandro dio un paso más cerca, bajando la voz hasta casi un susurro. «Entonces, te lo pregunto de nuevo, ¿quién eres realmente, Emma?» Por un largo momento se miraron fijamente en el comedor ya vacío. Los últimos clientes se habían ido. Los demás meseros habían terminado sus labores de cierre y Alejandro podía escuchar los latidos de su propio corazón en el silencio repentino. La máscara cuidadosamente construida de Emma finalmente se agrietó. «Alguien que aprendió por las malas que los hombres poderosos no se pueden confiar», dijo en voz baja, su acento resbalando un poco y revelando algo más refinado, más educado. «Y alguien que está haciendo todo lo posible por permanecer invisible». «¿De quién?», preguntó Alejandro, sintiendo de pronto todos los instintos protectores que no sabía que tenía. De repente, se encendieron. Emma lo miró por un largo momento, como si midiera cuánto de la verdad podía permitirse revelar. «De gente que haría cualquier cosa para asegurarse de que nunca recupere lo que me robaron». Alejandro Salazar había construido su imperio leyendo a las personas, pero Emma era un enigma que desafiaba todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. Regresó a la Esmeralda la noche siguiente, a pesar de no tener ninguna reunión de negocios programada, diciéndose a sí mismo que solo estaba asegurándose de que su equipo de seguridad hubiera manejado bien la amenaza de vigilancia. Era una mentira, y él lo sabía. Emma estaba capacitando a un nuevo mesero cuando él entró. Sus explicaciones pacientes revelaban una expertise que nada tenía que ver con el trabajo en restaurante. «El Montrachet 2018 debe servirse exactamente a 13 grados», le decía a un joven nervioso. «Si un cliente cuestiona la añada, explica que ese viñedo en particular tuvo una cosecha excepcional gracias a las lluvias tardías en Borgoña». Alejandro se deslizó en una mesa apartada en la esquina, fascinado. El conocimiento de Emma sobre vinos era enciclopédico, su manera autoritaria pero amable. Se movía por el restaurante como si fuera suyo, resolviendo problemas con una eficiencia tranquila que hablaba de liderazgo natural. «Señor Salazar», dijo ella cuando finalmente lo notó, volviendo a colocarse la máscara profesional. «No esperaba verte de nuevo tan pronto». «Tu pronunciación del alemán», dijo sin rodeos, «es vienesa. De clase alta, viejo dinero». La compostura de Emma vaciló solo un instante, lo suficiente para que Alejandro captara un destello que podría haber sido pánico. «Estudié en el extranjero», respondió ella con cuidado. «¿Dónde?», insistió Alejandro, inclinándose hacia adelante con todos sus instintos empresariales activados. «Porque yo pasé 2 años en Viena haciendo mi MBA y reconocí el acento». «No es aprendido, Emma. Es nativo». Ella miró alrededor del comedor, notando que mesas estaban ocupadas, calculando cuánto de privacidad podían tener en su conversación. El gesto fue automático, practicado, el comportamiento de alguien que ha sido perseguido. «Eres muy observador para ser un cliente», dijo al fin.
Y tú eres muy evasiva para ser una mesera, replicó Alejandro, pero luego suavizó el tono. Mira, no quiero incomodarte, pero ayer me salvaste de lo que pudo haber sido una brecha de seguridad catastrófica. Te debo una. La risa de Emma fue amarga, sorprendiéndolo. Créeme, señor Salazar, no me debes nada. De hecho, probablemente estarías mejor si olvidaras que alguna vez nos conocimos. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Estás metida en algún problema? La pregunta quedó flotando entre ellos como un desafío. Emma lo miró fijamente por un largo momento, y Alejandro vio cómo tomaba una decisión que iba en contra de todos sus instintos de supervivencia. El tipo de problema que destruye todo lo que toca, dijo en voz baja, el que te sigue a través de océanos y nuevas identidades hasta que no queda ningún lugar donde esconderte. Alejandro sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Qué te pasó? Antes de que Emma pudiera responder, el gerente del restaurante se acercó a la mesa. Emma, la mesa 6 está preguntando por maridajes de vino para el menú de mariscos, dijo con un tono que recordaba a todos la jerarquía. Por supuesto, señor Davidson, respondió Emma con fluidez. Pero Alejandro notó cómo se le tensaba la mandíbula. Voy enseguida. Empezó a alejarse, pero Alejandro le tomó la mano. ¿A qué hora terminas?, preguntó. Señor Salazar. Alejandro, corrigió él. Y no es lo que piensas. Quiero ayudarte. Los ojos verdes de Emma recorrieron su rostro buscando engaño, motivos ocultos. Alejandro tuvo la inquietante sensación de que ella era mucho mejor leyendo a las personas de lo que él había imaginado al principio. ¿Por qué?, preguntó ella al fin. Era una pregunta justa, y Alejandro se encontró sin su respuesta rápida habitual. ¿Por qué estaba persiguiendo esto? Lo tenía todo: dinero, poder, respeto. Su vida era perfectamente ordenada, completamente bajo control. Emma representaba caos, incertidumbre, la posibilidad de complicaciones que no necesitaba. Porque ayer confiaste en mí lo suficiente como para advertirme del peligro, dijo. Tal vez sea hora de que alguien te devuelva el favor. Emma lo estudió un latido más, luego asintió casi imperceptiblemente. Termino a las 11, dijo. Hay un café en la calle Juárez llamado Café de Medianoche. Es tranquilo. Alejandro sonrió, sorprendido por el alivio que lo inundó. Ahí estaré. El resto de la noche pasó en un borrón de reuniones rutinarias y llamadas de conferencia, pero Alejandro se encontró mirando el reloj constantemente. A las 10:45 ya estaba sentado en Café de Medianoche, un cafecito de esos que parecen no haber cambiado desde los 80, perfecto para una conversación privada. Emma llegó a las 11:15, habiendo cambiado el uniforme de mesera por jeans y un suéter sencillo que de alguna forma la hacía ver más joven y vulnerable. Se había soltado el cabello, y Alejandro se dio cuenta de que era aún más hermosa de lo que había pensado al principio. Gracias por esperar, dijo ella, deslizándose en la banca frente a él. Gracias por venir, respondió Alejandro, llamando a la mesera para pedir 2 cafés. No estaba seguro de que lo harías. Emma rodeó su taza con las manos cuando llegó, como buscando calor. Casi no vengo. Esto va en contra de todos mis instintos de supervivencia de los últimos 2 años. 2 años, repitió Alejandro. ¿Tanto tiempo llevas huyendo? La sonrisa de Emma fue triste. Huir implica que tengo a dónde ir. He estado escondiéndome. ¿De quién?, preguntó él, inclinándose hacia adelante con voz suave pero insistente. Emma guardó silencio tanto tiempo que Alejandro pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. De mi ex prometido, de su familia, de gente que mataría para asegurarse de que ciertas verdades nunca salgan a la luz. Alejandro sintió que se le helaba la sangre en las venas.
Matar. Me preguntaste quién soy realmente, dijo Emma, mirándolo directo a los ojos. Mi nombre es Emma von Habsburg. Hace 3 años era la heredera de un imperio textil valuado en $800 millones. Tenía un doctorado en negocios internacionales de Oxford, hablaba 6 idiomas y estaba comprometida con el hijo de una de las familias bancarias más prominentes de Austria. La taza de café de Alejandro se quedó congelada a medio camino hacia sus labios. Von Habsburg. Conocía el nombre. Antigua nobleza austriaca, con intereses comerciales en 3 continentes. Pero la empresa había colapsado en medio de un escándalo. Los cargos de malversación, dijo lentamente mientras las piezas encajaban. Emma asintió, el dolor cruzando sus facciones. 50 millones supuestamente transferidos a cuentas offshore a mi nombre, excepto que nunca vi ni un centavo. Mi prometido, Víctor Ner, había estado saqueando la empresa sistemáticamente durante meses. Cuando la Junta descubrió el robo, él se aseguró de que todas las pruebas apuntaran hacia mí. Tu propio prometido te incriminó, la voz de Alejandro llevaba incredulidad y una ira creciente. Brillantemente, dijo Emma con amargura. Tenía acceso a mis contraseñas, mis firmas, mis cuentas privadas. Para cuando me di cuenta de lo que pasaba, me enfrentaba a 20 años de prisión por crímenes que no cometí. Las manos de Alejandro se cerraron en puños. La historia era lo suficientemente horrenda, pero la forma casual en que Emma la describía, como si hubiera aceptado la traición como algo inevitable, lo enfurecía. ¿Cómo escapaste?, preguntó. Mi abuela, dijo Emma, suavizando un poco la voz. Nunca creyó que yo fuera culpable. Liquidó sus bienes personales y me compró justo el tiempo suficiente para desaparecer antes de que ejecutaran la orden de arresto. Nueva identidad, nuevo pasaporte, nueva vida. Y Víctor, la expresión de Emma se endureció, se casó con su plan B, mi prima menor Elena, 6 meses después. La familia lo recibió con los brazos abiertos, agradecidos de que hubiera salvado al imperio de mi supuesta traición. La última vez que supe de él, estaba postulándose al Parlamento con una plataforma de reforma financiera y ética. Alejandro la miró fijamente, su mente dando vueltas. La mujer sentada frente a él, esta mujer inteligente y digna que ahora servía mesas para sobrevivir, alguna vez había dirigido salas de juntas y negociaciones internacionales. La injusticia de todo aquello le apretaba el pecho de rabia. Emma, dijo con cuidado, tiene que haber pruebas. Registros financieros, grabaciones de seguridad, algo que demuestre tu inocencia. Pasé 18 meses tratando de encontrarlas, respondió ella. Víctor fue meticuloso. Todos los rastros llevan de vuelta a mí. Todos los testigos o desaparecieron o cambiaron su versión. Incluso si pudiera probar mi inocencia, tendría que reaparecer para hacerlo. Y en el momento en que muestre mi cara en Europa. ¿Te matarían?, terminó Alejandro. Emma asintió. La familia de Víctor tiene conexiones en todas partes, gobierno, fuerzas del orden, finanzas internacionales. No soy solo una fugitiva, Alejandro. Soy un cabo suelto que amenaza toda su operación. Alejandro se recargó hacia atrás, procesando todo lo que le había contado. Emma von Habsburg, brillante, educada, traicionada de la peor manera posible por alguien en quien confió su corazón. No era de extrañar que lo hubiera advertido sobre la vigilancia. Ella sabía de primera mano lo peligrosos que podían ser los hombres poderosos. ¿Por qué me contaste todo esto?, preguntó al fin. Emma guardó silencio un momento, estudiando su rostro. Porque ayer demostraste que eres diferente. La mayoría de los hombres en tu posición habrían ignorado mi advertencia, asumiendo que me estaba pasando de mi lugar, pero tú escuchaste. Actuaste. Y dudó. Y estoy cansada de estar sola.
Algo se movió en el pecho de Alejandro. Un instinto protector tan fuerte que lo sorprendió. Esta mujer lo había perdido todo. Y aún así había arriesgado su exposición para ayudar a un desconocido. Era extraordinaria y había sobrevivido sola durante 2 años. Ya no está sola, dijo en voz baja. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, las parpadeó rápidamente para alejarlas. Alejandro, no entiendes lo que estás ofreciendo. Asociarte conmigo es peligroso. Si la gente de Víctor descubre que sabes quién soy. Déjame preocuparme por la gente de Víctor, la interrumpió él, con esa voz de acero que había construido su imperio. No me convertí en multimillonario retrocediendo ante las peleas. Por primera vez desde que empezó su historia, Emma sonrió, una sonrisa real que transformó por completo su rostro. Realmente no sabes en qué te estás metiendo, dijo. Alejandro extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya. Entonces supongo que tendrás que enseñarme. El contacto envió electricidad a través de ambos y Alejandro vio cómo la respiración de Emma se entrecortaba. La atracción que había estado latiendo bajo la superficie de pronto se encendió con fuerza, complicada por todo lo que acababan de compartir. Alejandro, susurró Emma. Pero no retiró la mano. Lo sé, dijo él suavemente. Esto es complicado, peligroso. Probablemente la peor idea que cualquiera de los dos haya tenido nunca. Definitivamente la peor idea, coincidió Emma. Pero giró la palma hacia arriba para entrelazar sus dedos. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, ambos procesando la magnitud de lo que acababa de cambiar entre ellos. Alejandro nunca había conocido a nadie como Emma, lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la traición y al exilio, lo suficientemente inteligente para reinventarse por completo. Lo suficientemente valiente para arriesgarlo todo por ayudar a otro. ¿Y Emma? Emma lo miraba como si él pudiera ser exactamente lo que había dejado de esperar encontrar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Alejandro sonrió, sintiéndose más vivo de lo que se había sentido en años. Ahora encontramos la forma de recuperar tu vida. Alejandro Salazar siempre se había enorgullecido de su enfoque lógico hacia los negocios y la vida, pero nada de su creciente obsesión por Emma von Habsburg tenía sentido. Durante 3 días había encontrado excusas para comer en la Esmeralda. Observándola trabajar mientras fingía atender llamadas de reuniones, su gracia bajo presión lo fascinaba, la forma en que manejaba a clientes difíciles con una dignidad que hablaba de crianza noble. Esa noche era diferente. Esa noche finalmente había reunido el valor para dar el paso. Emma, dijo cuando ella se acercó a su mesa, con su sonrisa profesional ya en su lugar. ¿Tienes planes después del trabajo? Ella miró alrededor del comedor automáticamente, un hábito que había desarrollado para evaluar posibles amenazas. ¿Por qué lo preguntas? Porque tengo algo que mostrarte. Algo que podría ayudarte con tu situación. La expresión cuidadosamente controlada de Emma vaciló. Durante la semana pasada, sus reuniones de café a medianoche se habían vuelto rutina, pero Alejandro nunca había mencionado tomar acción por su cuenta. Ella había sido clara, cualquier intento de investigar su caso sería peligroso para ambos. Alejandro, hablamos de esto. Solo confía en mí, la interrumpió él con gentileza. Por favor. 1 hora después, Emma se encontró en la parte trasera del Tesla de Alejandro, rumbo al Upper East Side. Se había cambiado el uniforme de trabajo por el único vestido bonito que conservaba, un sencillo vestido negro entubado que de alguna forma había sobrevivido a su huida apresurada de Viena. ¿A dónde vamos?, preguntó cuando se detuvieron frente a un edificio que gritaba lujo. A mi departamento, dijo Alejandro, y rápidamente añadió, tengo algo que mostrarte en mi computadora segura. Algo que creo que querrás ver. Emma dudó.
Estar a solas con Alejandro en su casa cruzaba todas las líneas que había trazado para su propia protección. Pero la esperanza en su voz era imposible de ignorar. El penthouse de Alejandro era todo lo que Emma había esperado, y nada de lo que se había preparado emocionalmente. Sí, era lujoso, ventanales de piso a techo con vista al Central Park, obras de arte que pertenecían a museos, muebles que costaban más que el auto de la mayoría de la gente. Pero también era cálido, vivido, libros esparcidos por las superficies, una partida de ajedrez a medio terminar en la mesa de centro. Vino, ofreció Alejandro, dirigiéndose a un bar bien surtido. Probablemente no debería, dijo Emma, pero se corrigió. En realidad, sí. Ha pasado mucho tiempo desde que probé un buen vino. Alejandro sirvió 2 copas de lo que Emma reconoció de inmediato como un Chateau de Yquem. Fácilmente $300 la botella. Lo aceptó con gratitud, notando que su elección revelaba un gusto impecable. Entonces, dijo ella, acomodándose en el sofá de cuero. ¿Qué querías mostrarme? La expresión de Alejandro se volvió seria. Se acercó a su escritorio y abrió una laptop, tecleando lo que parecían múltiples contraseñas de seguridad. Espero que no te enojes, dijo sin voltear. Pero pedí a mi equipo de seguridad que investigara discretamente tu caso. La copa de vino de Emma se detuvo a medio camino hacia sus labios. Alejandro, no. Te dije lo peligroso que. Nada que pueda rastrearse hasta ti, dijo él rápidamente. Pero Emma, lo que encontraron, necesitas verlo. Giró la pantalla de la laptop hacia ella y a Emma se le cortó la respiración. Registros financieros llenaban la pantalla. Transferencias de cuentas, logs de transacciones, firmas digitales. Pero estos no eran los documentos falsificados que habían destruido su vida. Eran registros bancarios crudos, del tipo que se suponía imposible de acceder. ¿Cómo conseguiste esto?, susurró. Alejandro se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su colonia, algo caro y masculino que aceleró su pulso a pesar de todo. Digamos que tengo recursos que Víctor nunca anticipó, dijo. Mira la transacción 47B. Emma se inclinó hacia adelante, su entrenamiento financiero tomando el control. La transferencia estaba fechada 6 meses antes de que la acusaran de malversación, una prueba de $50,000, moviendo dinero de la cuenta de la empresa Habsburg a una compañía fantasma offshore. Pero la firma digital. Esa no es mi firma, respiró. La encriptación es completamente diferente. Exacto, dijo Alejandro, con la voz tensa por una ira contenida. Víctor había estado practicando falsificar tu autorización digital durante meses. Esta fue su prueba. Las manos de Emma temblaron mientras pasaba por más documentos. Transacción tras transacción, todas con intentos burdos de Víctor de replicar su estilo de firma. Para un observador casual podrían parecer auténticas, pero Emma conocía mejor que nadie sus propios protocolos de seguridad. Se descuidó, dijo, con la voz ganando fuerza al detectar más inconsistencias. Mira, la transacción 52 se procesó a las 3:47 de la mañana hora de Viena. Yo estaba en Londres esa semana para la cumbre comercial. Hay registros del hotel, grabaciones de seguridad ya verificadas, dijo Alejandro suavemente. Diste 3 discursos ese día, cenaste con el ministro de Comercio británico y tu tarjeta de acceso muestra que estabas en tu habitación del hotel antes de medianoche. Físicamente imposible que hubieras autorizado esa transferencia. Emma miró la pantalla, años de rabia impotente cristalizándose en algo más afilado, más enfocado. Por primera vez desde que su mundo se derrumbó, tenía evidencia real, prueba que podía exonerarla y exponer a Víctor por lo que realmente era. ¿Por qué?, susurró, volteando a enfrentar a Alejandro. ¿Por qué arriesgarías esto por mí?
Los ojos grises de Alejandro se encontraron con los de ella directamente, y Emma vio algo ahí que le cortó la respiración. No era lástima, no era caridad, sino algo más profundo y más peligroso. Porque lo que te pasó estuvo mal, dijo simplemente. Y porque eres extraordinaria, Emma, mereces justicia. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Emma era intensamente consciente de lo cerca que estaban sentados, de cómo la manga de Alejandro rozaba su brazo desnudo, de cómo sus ojos seguían bajando a sus labios. Esta evidencia, dijo, luchando por concentrarse en la pantalla de la laptop en lugar de en la forma en que Alejandro la miraba. Es suficiente para limpiar mi nombre, pero Víctor todavía tiene demasiado poder en Europa. Incluso con pruebas, podría hacer que esto desaparezca antes de que llegue a las personas correctas. Entonces hacemos que llegue a todos, dijo Alejandro. Al mismo tiempo, a todas las principales publicaciones financieras, agencias de aplicación de la ley y organismos reguladores de Europa. Hacer lo imposible de suprimir. Emma soltó una risa atrapada entre la esperanza y la histeria. Lo hace sonar tan simple. El dinero hace que muchas cosas sean simples, respondió Alejandro. Luego su expresión se volvió más seria. Pero Emma, una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Víctor sabrá exactamente quién te ayudó. Mi empresa se convertirá en un objetivo. Emma se levantó de golpe y caminó hacia las ventanas que daban a la ciudad brillante. Alejandro le estaba ofreciendo todo lo que había soñado: vindicación, justicia, la oportunidad de recuperar la vida que le habían robado. Pero el costo. No puedo pedirte que hagas eso, dijo sin voltear. Ya has arriesgado demasiado. Escuchó a Alejandro moverse detrás de ella, sintió su presencia incluso antes de que sus manos se posaran suavemente en sus hombros. Y no me lo estás pidiendo, dijo él en voz baja. Te lo estoy ofreciendo. Emma se giró en sus brazos y de pronto estaban más cerca de lo que la decencia permitía, lo suficientemente cerca para ver los destellos dorados en sus ojos grises, para sentir el calor que irradiaba su piel. Alejandro, susurró ella, pero no se apartó. Lo sé, dijo él, con la voz ronca. Esto es complicado. Estás huyendo de gente que quiere destruirte. Yo te estoy ofreciendo declarar la guerra a criminales internacionales y apenas nos conocemos. Apenas nos conocemos, repitió Emma. Pero de alguna forma sus manos habían encontrado el camino hasta su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón a través de la camisa cara. Dime que pare, dijo Alejandro, bajando la cabeza hacia la de ella. Dime que es una idea terrible y te llevo a casa ahora mismo. Emma levantó la vista hacia él, este hombre imposible que había aparecido en su vida como sacado de un cuento de hadas, lo suficientemente rico para comprar justicia, lo suficientemente poderoso para enfrentar a sus enemigos y, de alguna forma, convencido de que ella valía el riesgo. Es una idea terrible, susurró. Absolutamente catastrófica, coincidió Alejandro, con los labios a centímetros de los de ella. Podríamos perderlo todo. Todo, confirmó él, trazando con el pulgar la línea de su mandíbula. Alejandro. En lugar de terminar la frase, Emma se puso de puntillas y lo besó. En el momento en que sus labios se encontraron, 2 años de control cuidadoso se hicieron añicos como vidrio. Los brazos de Alejandro la rodearon, atrayéndola contra él, y Emma se sintió ahogarse en sensaciones que había olvidado que existían. Besaba cómo dirigía sus negocios, con enfoque total y efectividad devastadora. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitados. Bueno, dijo Alejandro, con la voz ronca de deseo. Eso fue inesperado. Emma rió, sorprendiéndose a sí misma. ¿Qué parte, el beso o el hecho de que estoy considerando dejarte destruir un sindicato criminal internacional por mí? Las dos, respondió Alejandro,
y luego se puso serio. Emma, necesito que entiendas. Si hacemos esto, si exponemos a Víctor, no hay garantía de que tu antigua vida te esté esperando. Tu empresa ya no existe. Tu familia eligió su lado, tus círculos sociales. Lo sé, dijo Emma suavemente. Pero tal vez eso no sea tan malo. Tal vez sea hora de una vida completamente nueva. La sonrisa de Alejandro fue lenta y devastadora. ¿Estás segura? Porque una vez que empecemos esta guerra, la única salida es la victoria. Emma pensó en todo lo que había perdido, su fortuna, su reputación, su confianza en el amor. Luego miró a Alejandro, este hombre imposible que había entrado en su vida y le había ofrecido esperanza cuando ya no creía en ella. Entonces mejor asegurarnos de ganar, dijo. La sonrisa de respuesta de Alejandro fue pura satisfacción depredadora. Oh, vamos a ganar. Víctor Ner no tiene idea de lo que le viene encima. Como si lo hubiera invocado, el teléfono de Alejandro vibró con un mensaje encriptado. Lo miró y su expresión se volvió sombría. ¿Qué pasa?, preguntó Emma, con el miedo repentino reemplazando el calor que había estado sintiendo. Alejandro le mostró la pantalla. El mensaje era simple: la han encontrado. Recomiendo reubicación inmediata. Marcus. La sangre de Emma se volvió hielo. Después de 2 años de esconderse con cuidado, la gente de Víctor finalmente la había rastreado. Su vida segura y anónima había terminado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, con sus instintos de supervivencia activándose. No mucho, respondió Alejandro, pero su voz llevaba determinación de acero en lugar de miedo. Empaca lo que no puedas reemplazar. Te quedas conmigo hasta que esto termine. Emma lo miró fijamente, este hombre que estaba dispuesto a poner su vida patas arriba por alguien a quien conocía desde hacía menos de una semana. Estás loco, dijo. Probablemente, coincidió Alejandro. Pero también estoy completamente seguro de que perderte ahora sería el mayor error de mi vida. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces, cada una representando a alguien viviendo su existencia segura y predecible. Pero dentro del penthouse de Alejandro Salazar, 2 personas estaban a punto de embarcarse en la apuesta más peligrosa de sus vidas por justicia. Por verdad y por un amor que había florecido en las sombras de una conspiración internacional. La guerra por la libertad de Emma estaba a punto de comenzar. La casa de seguridad que Alejandro había arreglado era una fortaleza disfrazada de suite de hotel de lujo en Midtown Manhattan. Seguridad las 24 horas, vidrio a prueba de balas y suficiente equipo de vigilancia para poner celosos al FBI. Pero mientras Emma estaba parada junto a la ventana observando la calle abajo, se sentía más atrapada que protegida. Habían pasado 3 días desde que la gente de Víctor la había encontrado, y el peso de haber arrastrado a Alejandro a su pesadilla le estaba aplastando el espíritu. Había visto cómo él se transformaba de un exitoso CEO a un hombre perseguido, atendiendo llamadas cada vez más agresivas de socios de negocios que exigían explicaciones por sus repentinas medidas de seguridad. El acuerdo de Shanghái se está cayendo a pedazos, dijo Alejandro al terminar otra llamada tensa. Mis inversionistas piensan que perdí la cabeza. Mudar la empresa a lo que llaman modo fortaleza sin ninguna explicación. Emma se apartó de la ventana, con la culpa comiéndosela como ácido. Alejandro había perdido $15 millones en contratos cancelados en las últimas 72 horas, todo porque había decidido protegerla. Esto fue un error, dijo en voz baja. Debería irme esta noche. Desaparecer de nuevo antes de que lo pierdas todo. La expresión de Alejandro se endureció. Ya hemos hablado de esto, Emma. No voy a dejarte enfrentar esto sola. Mira a tu alrededor, Alejandro, dijo ella, señalando la habitación fuertemente asegurada. Esto no es vivir. Esto es una prisión, ¿y para qué?
¿Por una mujer que conoces desde hace 2 semanas? Las palabras dieron en el blanco. La mandíbula de Alejandro se tensó y Emma vio algo parpadear en sus ojos. ¿Duda tal vez? ¿O la primera grieta en su determinación? No, dijo él, con voz peligrosamente baja. No reduzcas lo que tenemos a un calendario. ¿Y qué tenemos?, lo desafió Emma, con la voz subiendo de tono. Unos cuantos besos robados. Algunas conversaciones a medianoche. Estás destruyendo tu vida por alguien que solo te ha traído peligro. Alejandro la miró fijamente por un largo momento y Emma vio el instante exacto en que sus palabras hicieron impacto. La certeza en sus ojos vaciló, reemplazada por el cálculo frío que había construido su imperio. Tal vez tengas razón, dijo al fin. Tal vez he estado pensando con algo que no es mi cerebro. Las palabras golpearon a Emma como golpes físicos, aunque ella había intentado provocar exactamente esa reacción. Quería que se alejara, que se salvara antes de que Víctor lo destruyera también a él. Pero oírlo cuestionar realmente su conexión se sintió como morir. Antes de que ninguno pudiera decir nada más, el teléfono seguro de Alejandro sonó. Lo contestó con esa eficiencia cortante que le recordaba al arrogante CEO que había conocido al principio. Salazar. Emma vio cómo cambiaba su rostro mientras escuchaba, cómo la sangre se le iba de las mejillas. ¿Cuándo?, preguntó. ¿Qué tan grave? Más escucha. Luego el puño de Alejandro se cerró. Estaré ahí en 20 minutos. Colgó y se volvió hacia Emma, con expresión sombría. Hubo un incidente en la sede. Brecha de seguridad. Archivos robados. 2 empleados hospitalizados. Su voz era completamente plana, sin emoción. La gente de Víctor acaba de escalar. Emma sintió que su mundo se derrumbaba. Esto era exactamente lo que había temido, lo que había intentado prevenir al alejar a Alejandro. Víctor ya no solo la cazaba a ella. Estaba destruyendo sistemáticamente a cualquiera que intentara ayudarla. Alejandro, lo siento tanto. No, la interrumpió él, con voz de hielo. Solo no. Necesito manejar esto. Necesito. Ya se dirigía a la puerta, agarrando su chaqueta y las llaves del auto. Emma lo vio prepararse para irse, vio cómo reconstruía las murallas que ella había pasado 2 semanas ayudándolo a derribar. ¿Y nosotros?, preguntó, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Alejandro se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Cuando se volvió hacia ella, su expresión era la misma que usaba en las salas de juntas, profesional, distante, intocable. No hay nosotros, Emma. Solo hay un empresario que tomó una serie de decisiones cada vez peores y una mujer que necesita encontrar otra forma de resolver sus problemas. La puerta se cerró detrás de él con una finalidad devastadora. Emma se quedó sola en la casa de seguridad, rodeada de lujo que se sentía como una burla. Había conseguido lo que quería. Alejandro se alejaba, protegiéndose de su situación tóxica. Entonces, ¿por qué la victoria se sentía como la peor clase de derrota? Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Me extrañas, cariño? Es hora de volver a casa. Víctor la había encontrado de nuevo, pero esta vez no tenía protector, ni esperanza, ni nadie dispuesto a pararse a su lado contra el monstruo que le había robado la vida. Alejandro se había ido, probablemente ya arrepintiéndose de cada momento que había pasado intentando salvarla. Emma empacó su única maleta con precisión mecánica. Había huido antes, podía huir de nuevo. Tal vez esta vez encontraría un lugar lo suficientemente lejos para que Víctor eventualmente perdiera el interés. Tal vez había aprendido a dejar de esperar rescate, a dejar de creer en cuentos de hadas sobre hombres poderosos que realmente se preocupaban por la justicia.
Mientras se preparaba para desaparecer de nuevo en el anonimato, Emma se permitió una última mirada alrededor de la suite donde por un breve momento había vuelto a creer en el amor. La taza de café de Alejandro seguía en la mesita lateral, su partida de ajedrez a medio terminar en el tablero. Evidencia de una vida que había sido lo suficientemente tonta para pensar que podría compartir. Estaba alcanzando el pomo de la puerta cuando ésta se abrió desde afuera. Marcus, el jefe de seguridad de Alejandro, entró con otros 3 hombres en trajes caros. La sangre de Emma se heló. ¿Acaso Alejandro los había enviado para asegurarse de que se fuera en silencio? O peor aún, ¿la gente de Víctor había infiltrado de alguna forma al equipo de Alejandro? Doctora von Habsburg, dijo Marcus con formalidad. Por favor, aléjese de la puerta. El corazón de Emma latía con fuerza mientras calculaba sus posibilidades de escape. 0. Se dio cuenta de que estos hombres eran profesionales y ella estaba atrapada en una habitación a 20 pisos de altura sobre la calle. Solo me estaba yendo, dijo, intentando mantener la voz firme. No, respondió Marcus. Vienes con nosotros. Órdenes del señor Salazar. La confusión de Emma debió notarse en su rostro porque la expresión profesional de Marcus se suavizó un poco. Hay algo que necesitas saber sobre lo que pasó en la oficina hoy, dijo. Algo que el señor Salazar descubrió y que lo cambia todo. 30 minutos después, Emma se encontró en la oficina privada de Alejandro, pero parecía una zona de guerra. Las pantallas de las computadoras estaban destrozadas, los archivadores abiertos a la fuerza, papeles regados por todas partes. Y en el centro de todo estaba Alejandro, mirando fijamente una sola fotografía con una expresión de furia pura. Levantó la vista cuando ella entró y Emma vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. No era la distancia fría de su pelea anterior, sino algo mucho más peligroso. Víctor cometió un error, dijo Alejandro en voz baja, levantando la fotografía. Se descuidó. Emma se acercó y su corazón se detuvo. La foto la mostraba entrando a la casa de seguridad hacía 3 días, pero no estaba tomada desde la calle. La habían tomado desde dentro del edificio de Alejandro, por alguien con acceso a los pisos ejecutivos. Alguien de mi consejo directivo ha estado alimentando información a Víctor, continuó Alejandro, con voz mortalmente calmada. Alguien en quien confié durante años nos ha estado tendiendo una trampa desde el principio. Emma miró la foto, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Quién? La sonrisa de Alejandro fue puramente depredadora. David Chen, mi amigo más antiguo, socio de negocios durante 15 años y, al parecer, el hombre de Víctor desde el día 1. La traición en la voz de Alejandro era devastadora. Emma entendió ahora por qué había parecido tan roto cuando se fue, descubrir que su amigo más cercano lo había traicionado, que había ayudado a orquestar el ataque contra su empresa y sus empleados. Alejandro, dijo ella suavemente, lo siento tanto. No lo sientas, respondió él, poniéndose de pie con una gracia letal. Prepárate para la guerra, porque David acaba de darnos la llave para destruir toda la operación de Víctor. El pulso de Emma se aceleró. ¿Qué quieres decir? Alejandro se acercó a su caja fuerte dañada e ingresó un código complejo. Cuando se abrió, sacó una carpeta gruesa. David pensó que le estaba pasando a Víctor inteligencia sobre nuestros movimientos, explicó. Pero lo que en realidad hizo fue documentar cada comunicación, cada transacción, cada pieza de evidencia que prueba la culpa de Víctor. Ha estado guardando registros de sus propios crímenes. Las manos de Emma temblaron al abrir la carpeta. Dentro había registros bancarios, comunicaciones encriptadas, itinerarios de viaje, un mapa completo de la red criminal de Víctor que abarcaba 3 continentes. Esto es todo, susurró. Nombres, fechas, cantidades. Toda la operación de Víctor está aquí.
David era el mensajero de Víctor, dijo Alejandro con gravedad. Cada pago, cada soborno, cada asesinato por contrato pasaba por sus empresas fantasma. Pensó que se protegía guardando registros detallados. En cambio, nos entregó la cabeza de Víctor en bandeja de plata. Emma levantó la vista hacia Alejandro, viendo al hombre que había construido un imperio desde cero, que había sobrevivido a la traición de su amigo más cercano y había salido más fuerte. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó. La sonrisa de Alejandro fue lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Lo terminamos esta noche. 4 horas después, Emma estaba en la oficina restaurada de Alejandro. Su equipo había trabajado milagros limpiando el desastre, y ella lo observaba coordinar la operación de derribo más compleja que había presenciado jamás. Tenía contactos en el FBI, Interpol y agencias reguladoras financieras de 3 países, todos listos para recibir descargas simultáneas de datos que destruirían el imperio de Víctor en cuestión de horas. Emma, dijo Alejandro, deteniéndose en su orquestación para mirarla directamente. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Víctor sabrá exactamente quién lo destruyó. ¿Estás lista para eso? Emma pensó en todo lo que Víctor le había robado, su fortuna, su reputación, su fe en el amor. Luego miró a Alejandro, que había arriesgado todo para darle justicia. He estado lista desde hace 2 años, dijo con firmeza. Alejandro asintió y se dirigió a su equipo reunido. Señores, ejecuten la operación Habsburg. Lo que siguió fue el asalto más preciso y coordinado que Emma había visto jamás. En el espacio de 30 minutos, el imperio criminal de Víctor Ner se derrumbó por completo. Cuentas bancarias congeladas, órdenes de arresto emitidas, evidencia criminal entregada a agencias de aplicación de la ley en Europa y Norteamérica. Emma lo vio todo desarrollarse desde el lado de Alejandro, maravillada por el hombre que había orquestado su salvación con la misma eficiencia implacable que aplicaba a las adquisiciones corporativas. Está hecho, dijo Alejandro, cerrando finalmente su laptop. Víctor Ner está acabado. Emma sintió que las lágrimas que había contenido durante años fluían libremente por fin. Después de 2 años huyendo, escondiéndose, sobreviviendo con migajas de esperanza, todo había terminado. Víctor pasaría el resto de su vida en prisión y ella era libre. Alejandro, dijo, volviéndose para enfrentarlo. Lo que has hecho, nunca podré pagártelo. No quiero pago, respondió él, con la voz más suave ahora que la operación había concluido. Quiero una disculpa. Emma parpadeó, confundida. Una disculpa por esta tarde, aclaró Alejandro, acercándose un paso. Por tratar de convencerme de que preocuparme por ti era un error, por sugerir que lo que tenemos no es real. El corazón de Emma se apretó de culpa. Alejandro, intentaba protegerte. Lo sé, dijo él con gentileza, levantando la mano para acariciar su rostro. Y entiendo por qué. Pero Emma, desde el momento en que te conocí, todo cambió. Mis prioridades, mis metas, lo que pensaba que importaba. Tú no me arrastraste al peligro. Me mostraste por qué vale la pena pelear. Emma se inclinó hacia su caricia, sintiendo que las últimas de sus murallas se derrumbaban. Pensé que te había perdido para siempre cuando te fuiste. Nunca podrías perderme, dijo Alejandro con firmeza. Estaba enojado, herido, asustado de lo completamente que habías puesto mi mundo de cabeza, pero ¿perderte? Imposible. Emma sonrió a través de las lágrimas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Soy libre. Víctor está en prisión. Y ambos seguimos vivos, ¿qué hacemos con un final feliz? La sonrisa de respuesta de Alejandro fue suave y llena de promesas. Ahora construimos algo nuevo juntos. 6 meses después de que el imperio de Víctor Ner se derrumbara, Emma von Habsburg estaba de pie en la sala de juntas de Industrias Salazar.
dirigiéndose a un grupo de inversionistas internacionales con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en la mesa. La transformación era notable. Había desaparecido la mesera cautelosa, reemplazada por la brillante ejecutiva que siempre había estado destinada a ser. El primer trimestre de la Fundación Habsburg superó todas las proyecciones, reportó Emma, con una voz que llevaba la autoridad de una expertise genuina. Hemos repatriado con éxito más de 200 millones en activos robados y hemos proporcionado asistencia legal a 47 víctimas de delitos financieros internacionales. Alejandro la observaba desde la cabecera de la mesa de conferencias, con el orgullo irradiando de cada línea de su cuerpo. Crear la Fundación Habsburg había sido idea suya, una forma de que Emma recuperara el trabajo de su vida mientras ayudaba a otros que habían sufrido injusticias similares. Verla dominar la sala le recordaba por qué se había enamorado de su brillantez antes siquiera de besarla. Impresionante trabajo, doctora von Habsburg, dijo Margarita Chen, la reemplazo de David en el consejo. El éxito de la fundación refleja de manera excepcional el compromiso de Industrias Salazar con la responsabilidad social corporativa. Emma sonrió, aceptando el cumplido con gracia. Gracias, señorita Chen. El éxito de la fundación es realmente un testimonio de la visión del señor Salazar y del equipo excepcional que ha reunido. Cuando la reunión concluyó y los inversionistas salieron, Alejandro se acercó a Emma con 2 tazas de café. Un ritual que habían desarrollado durante meses de trabajar juntos para reconstruir su reputación y la seguridad de su empresa. Estuviste magnífica, dijo, entregándole la taza. Verte en tu elemento nunca envejece. Emma aceptó el café con una sonrisa que hizo saltar el corazón de Alejandro. La adulación te llevará lejos, señor Salazar. Eso espero, respondió él, y luego se puso más serio. Emma, hay algo que quería discutir contigo. Antes de que pudiera continuar, la asistente de Emma apareció en la puerta. Doctora von Habsburg, hay alguien aquí para verla. Dice que es familia. La taza de café de Emma se quedó congelada a medio camino hacia sus labios. Familia significaba Austria, significaba complicaciones que había esperado que quedaran permanentemente en el pasado. ¿Quién es?, preguntó Emma con cuidado. Elena Ner, respondió la asistente. Dice que es su prima. El rostro de Emma palideció. Elena, la esposa de Víctor, la mujer que se había casado con su traidor y había heredado la vida que debería haber sido de Emma, ¿que podía querer ahora? ¿La mando a volar?, preguntó Alejandro de inmediato, protector. Emma lo consideró un momento y luego negó con la cabeza. No, necesito enfrentar esto, ¿te quedas conmigo? Siempre, respondió Alejandro sin dudar. Elena entró a la sala de conferencias como una mujer que cargaba el peso del mundo. A sus 26 años era hermosa de esa forma frágil de la aristocracia europea, pero sus ojos tenían sombras que hablaban de un trauma reciente. Llevaba luto de viuda, se dio cuenta Emma con sorpresa. Emma, dijo Elena, con la voz apenas por encima de un susurro. Gracias por recibirme. Elena, respondió Emma con voz cuidadosamente neutral. Debo admitir que estoy sorprendida. La última vez que supe de ti estabas felizmente casada con mi ex prometido. La compostura de Elena se quebró un poco. Víctor está muerto. Las palabras quedaron flotando en el aire como una bomba. Emma sintió que Alejandro se tensaba a su lado, con los instintos protectores en máxima alerta. Muerto, repitió Emma. ¿Cómo? Suicidió, dijo Elena, con voz hueca. 3 días después de su arresto, no pudo enfrentar la perspectiva de pasar su vida en prisión. Así que él, se interrumpió, incapaz de terminar. Emma sintió una mezcla complicada de emociones, alivio de que su torturador ya no existiera, culpa por sentir ese alivio y una simpatía inesperada por la mujer que había sido la víctima final de Víctor.
Lo siento por tu pérdida, dijo Emma, y lo decía en serio. Fuera lo que Elena hubiera hecho, claramente había pagado un precio. No lo sientas, respondió Elena con amargura. Víctor era un monstruo. Tuve que esperar a su muerte para entenderlo completamente, que nos manipuló a todos. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso. Víctor dejó una confesión, continuó Elena. Todo lo que te hizo a ti, a la empresa de tu familia, a docenas de otras víctimas, lo documentó todo, pensando que podría usarlo como palanca si alguna vez lo atrapaban. En cambio, es prueba de tu completa inocencia. Las manos de Emma temblaron al aceptar el sobre. Dentro había páginas con la letra de Víctor, admisiones detalladas de culpa, explicaciones de cómo la había incriminado, listas de cómplices y víctimas. ¿Por qué me traes esto?, preguntó Emma. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Porque yo lo ayudé a destruirte. Creí sus mentiras sobre tu culpa, celebré cuando salvó a la familia de tu supuesta traición. Incluso usé tu anillo de compromiso, viví en la casa que compró con tu dinero robado. Fui cómplice en cada crimen, aunque no entendiera lo que estaba haciendo. Emma estudió el rostro de su prima, viendo un remordimiento genuino junto al dolor y la culpa. Elena, dijo con suavidad, Víctor también te manipuló a ti. Fuiste tan víctima suya como yo. Lo fui, se desafió a sí misma Elena. ¿O elegí creer su versión porque era más fácil que cuestionar al hombre que amaba? Pude haber investigado. Pude haber exigido pruebas de tu culpa. En cambio, me dejé comprar con lujo y estatus. Alejandro, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. ¿Qué quieres de Emma?, preguntó directamente. Elena se enderezó, recuperando algo de esa dignidad Habsburg que llevaba en la sangre. Quiero enmendar las cosas, dijo. Las autoridades austriacas han liberado los activos restantes de tu familia. Las propiedades, la colección de arte, los fondos fiduciarios que Víctor no pudo liquidar. Como viuda de Víctor, ahora me pertenecen legalmente. Quiero transferirlos de vuelta a ti, donde siempre debieron estar. Emma miró a su prima con incredulidad. El patrimonio Habsburg valía al menos $50 millones, dinero que podría financiar el trabajo de su fundación por décadas, restaurar su posición social en Europa, devolverle la vida que Víctor le había robado. Elena, eso es increíblemente generoso, pero no puedo aceptarlo. Si puedes, la interrumpió Elena con firmeza. No es generosidad, Emma. Es justicia. Ese dinero siempre fue tuyo. Solo estoy devolviendo lo que fue robado. Emma miró a Alejandro, que asintió con ánimo, y luego volvió a Elena. ¿Y tú qué harás?, preguntó. Si renuncias a la herencia, ¿cómo vas a vivir? Elena sonrió con tristeza. Haré lo que tú hiciste. Empezar de nuevo. Construir algo real en lugar de vivir del dinero robado. Hizo una pausa. Tal vez podrías usar a alguien en la fundación que entienda el sistema legal europeo. Emma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Esto era redención en su forma más pura. No solo para ella, sino para el nombre de su familia. Para cada relación que Víctor había envenenado con sus mentiras. La fundación podría usar una directora de operaciones en Europa, dijo Emma lentamente. Alguien que hable el idioma, entienda la cultura, tenga contactos en los lugares correctos. El rostro de Elena se iluminó con la primera felicidad genuina que Emma había visto en ella. Sería un honor. Alejandro dio un paso adelante y extendió la mano hacia Elena. Bienvenida al equipo, señorita Ner. En realidad, dijo Elena, estrechando su mano, estoy pensando en volver a mi apellido de soltera, Elena von Habsburg, si eso es aceptable para la cabeza de la familia.
Emma rió, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. La cabeza de la familia estaría encantada de tenerte de vuelta donde perteneces. Cuando Elena se fue para iniciar el proceso legal de transferencia de activos, Emma se encontró sola con Alejandro en la sala de conferencias que había sido testigo de tantos momentos pivotales en su relación. Entonces, dijo Alejandro, acomodándose en la silla junto a la de ella, ahora vales aproximadamente 80 millones de dólares. Tienes tu nombre familiar restaurado y diriges una de las fundaciones benéficas más exitosas de Norteamérica. ¿Cómo se siente recuperar tu vida? Emma consideró la pregunta con seriedad. 6 meses atrás había sido una mesera fugitiva sin esperanza de recuperar su identidad. Ahora tenía riqueza, estatus, propósito y algo aún más precioso, el amor de un hombre que había arriesgado todo para ayudarla a encontrar justicia. Se siente como un comienzo, dijo al fin. Como si todo lo que vino antes solo fuera preparación para lo que viene después. ¿Y qué viene después?, preguntó Alejandro, aunque su tono sugería que ya tenía ideas propias. Emma sonrió, sintiéndose traviesa por primera vez en años. Bueno, hay un pequeño problema que necesitamos resolver. ¿Cuál?, preguntó él, de pronto preocupado. Hemos estado trabajando juntos 6 meses y todavía no me has pedido oficialmente una cita de verdad, dijo Emma, con los ojos brillantes. Empiezo a pensar que no vas en serio con esta relación. La expresión preocupada de Alejandro se derritió en risa. Tienes toda la razón. Eso es una omisión terrible de mi parte. Se puso de pie con formalidad exagerada y se volvió hacia ella con seriedad fingida. Doctora Emma von Habsburg, ¿me haría usted el honor de cenar conmigo esta noche en algún lugar con menús de verdad en lugar de contenedores de comida para llevar y documentos financieros? Emma fingió considerar la invitación con cuidado. Supongo que podría liberar mi agenda, pero tengo estándares muy altos para las primeras citas, señor Salazar. Espero que estés preparado para impresionarme. Señora, dijo Alejandro con una sonrisa que aceleró el pulso de Emma, he estado preparándome para impresionarte desde el momento en que me deslizaste esa nota de advertencia. Esta noche voy con todo. Cuando se acercaba la tarde, Emma estaba en su departamento, un lugar hermoso que Alejandro la había ayudado a encontrar cuando por fin se sintió lo suficientemente segura para dejar de esconderse. Preparándose para lo que sentía como la cita más importante de su vida. Era ridículo, en realidad. Ella y Alejandro habían pasado por todo juntos, peligro, traición, colaboración profesional y suficientes besos robados como para llenar una docena de novelas románticas. Pero de alguna forma esto se sentía diferente, oficial, como si por fin fueran libres de explorar lo que podían ser juntos sin la sombra de las amenazas de Víctor sobre ellos. El golpe en la puerta llegó exactamente a las 7 en punto, la puntualidad siendo uno de los hábitos corporativos más entrañables de Alejandro. Emma abrió la puerta y lo encontró sosteniendo un ramo de rosas blancas austriacas, viéndose devastadoramente guapo con un traje azul marino que resaltaba sus hombros anchos y sus ojos grises. Para la dama, dijo, ofreciéndole las flores con una ligera reverencia que lograba ser juguetona y genuinamente romántica al mismo tiempo. Rosas austriacas, dijo Emma, aceptando el ramo. ¿Cómo supiste que eran mis favoritas? Un golpe de suerte, respondió Alejandro, pero su expresión satisfecha sugería que había hecho su tarea. ¿Estás lista para la noche de tu vida? Emma sonrió, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. ¿Contigo? He estado lista desde el momento en que decidiste que valía la pena salvarme. La expresión de Alejandro se volvió seria por un instante. Emma, tú te salvaste sola. Yo solo puse el respaldo. Nos salvamos mutuamente, corrigió ella, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. Y ahora nos toca ver qué viene después.
Mientras salían a la noche neoyorquina, Emma reflexionó sobre el viaje imposible que los había unido. Desde el momento en que advirtió a un desconocido sobre una vigilancia hasta esta cita perfecta, cada paso los había acercado a algo que ninguno esperaba encontrar, un amor por el que valía la pena pelear. Una sociedad construida en respeto mutuo y valores compartidos, y la promesa de un futuro que podían edificar juntos. La guerra había terminado. La sanación había comenzado, y el amor, como siempre, había encontrado la forma de triunfar incluso sobre las circunstancias más oscuras. Un año después, Emma estaba de pie en el mismo comedor de la Esmeralda donde había conocido a Alejandro, pero todo había cambiado. En lugar del uniforme de mesera, llevaba un elegante vestido verde esmeralda que hacía juego con su anillo de compromiso, una pieza vintage impresionante que Alejandro había elegido porque le recordaba sus ojos. Esa noche era la primera gala anual de la Fundación Habsburg y el restaurante bullía con la élite de Nueva York, todos reunidos para celebrar el éxito extraordinario de la organización. «Damas y caballeros», dijo Emma desde el pequeño escenario que el equipo de Alejandro había montado. «Cuando empecé a trabajar en esta sala hace 2 años, nunca imaginé que estaría aquí como su anfitriona en lugar de su mesera». Una risa cálida y apreciativa recorrió la multitud. Emma había aprendido a ser abierta sobre su pasado, descubriendo que la honestidad sobre su trayectoria solo la hacía más convincente como líder. La Fundación Habsburg ha logrado algo extraordinario en nuestro primer año, continuó. Hemos recuperado más de $300 millones en activos robados, hemos proporcionado asistencia legal a 200 víctimas de delitos financieros y, lo más importante, hemos demostrado que la justicia tardía no tiene por qué significar justicia negada. El aplauso llenó la sala y Emma vio a Alejandro en su mesa cerca del frente. La miraba con un orgullo y amor tan evidentes que tuvo que detenerse un momento para recomponerse. Pero esta noche no es solo para celebrar nuestras victorias pasadas, dijo, con la voz ganando fuerza. Es para anunciar nuestro futuro. Me emociona compartir que la Fundación Habsburg se expandirá a Europa el próximo año, con oficinas en Viena, Londres y Ginebra. Llevaremos la lucha contra el crimen financiero internacional a escala global. El aplauso fue atronador esta vez. Emma había trabajado meses para hacer posible esta expansión, usando sus conexiones restauradas en la alta sociedad europea y el talento empresarial de Alejandro para crear algo sin precedentes. Una organización de justicia internacional financiada de forma privada, con los recursos para enfrentar a los criminales más poderosos del mundo. Mientras se servía la cena, el mismo menú que la Esmeralda había ofrecido la noche en que Emma advirtió por primera vez a Alejandro sobre la vigilancia. Ella se movía por la sala como la anfitriona consumada que había sido entrenada desde niña. Pero ahora usaba esas habilidades para un propósito que importaba, construir relaciones que pudieran ayudar a las víctimas en lugar de solo mantener estatus social. Emma, dijo James Morrison, uno de los abogados más prominentes de Nueva York. Tengo que preguntar, ¿tú y Alejandro planean hacer oficial esta sociedad? Los rumores han circulado durante meses. Emma sonrió con misterio. Tendrá que preguntarle a Alejandro sobre sus intenciones, señor Morrison. Pero diré que estamos muy felices con nuestro arreglo actual. No era del todo cierto. Estaban felices, profundamente y completamente felices. Pero Emma llevaba meses preguntándose cuándo Alejandro le propondría matrimonio. Vivían juntos, trabajaban juntos, compartían todo lo importante en sus vidas, pero Alejandro no había mencionado el matrimonio desde su primera cita, cuando bromeó sobre que su relación era el comienzo de algo permanente. Cuando la velada terminó y los últimos invitados se fueron, Emma se encontró sola con Alejandro en el restaurante vacío. El personal había terminado de limpiar. Las flores habían sido guardadas. Y tenían el comedor para ellos solos. Noche exitosa, dijo Alejandro,
atrayéndola a sus brazos. Estuviste magnífica, como siempre. Gracias, respondió ella, acomodándose cómodamente contra su pecho. Todavía no puedo creer del todo lo diferente que es mi vida desde la última vez que estuve en esta sala. ¿Diferente cómo?, preguntó él, aunque su tono sugería que sabía exactamente a qué se refería. Hace 2 años estaba escondiéndome de mi pasado, con miedo de confiar en alguien, convencida de que nunca volvería a tener una vida real. Emma dijo, esta noche estoy planeando expansiones internacionales, organizando galas para la Sociedad de Nueva York y, hizo una pausa, luego decidió ser directa. Me pregunto por qué el hombre que amo todavía no me ha pedido que me case con él. Alejandro se quedó completamente inmóvil contra ella. Emma, está bien, dijo ella rápidamente, retrocediendo un paso para mirarlo. No te estoy presionando. Solo pensé que, después de todo lo que hemos pasado juntos, después de construir una vida y un negocio y sobrevivir a conspiraciones internacionales reales, tal vez estarías listo para hacerlo oficial. Alejandro la miró fijamente por un largo momento y luego empezó a reír. Emma, ¿recuerdas lo que me dijiste la noche en que nos besamos por primera vez? Emma frunció el ceño, confundida por el cambio de tema. ¿Qué parte? Dijiste que involucrarte conmigo era una idea terrible que podría costarnos todo a ambos, le recordó él, con la sonrisa ensanchándose. Y lo era, respondió Emma, todavía sin entender a dónde iba con eso. Y yo dije que era absolutamente catastrófica, continuó Alejandro, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Pero aquí está lo de los riesgos catastróficos, doctora von Habsburg, a veces llevan a las recompensas más extraordinarias. A Emma se le cortó la respiración cuando Alejandro se arrodilló, sacando una cajita que parecía haber estado en su bolsillo toda la noche. Emma von Habsburg, dijo, con la voz de pronto ronca de emoción. Hace 2 años me salvaste de un espionaje corporativo con una simple nota. Pero lo que realmente me salvaste fue de una vida sin propósito, sin amor verdadero, sin alguien por quien valiera la pena enfrentar al mundo entero. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas mientras él abría la caja para revelar un anillo absolutamente perfecto. Un diamante de corte brillante rodeado de esmeraldas engastadas en platino que captaban la suave luz del restaurante. Ya me has hecho el hombre más feliz del mundo, continuó Alejandro. Me has mostrado qué significa usar la riqueza y el poder para algo significativo. Me has enseñado que las mejores sociedades se construyen sobre respeto mutuo y valores compartidos. Ahora te pido que lo hagas permanente, ¿te casarías conmigo? Emma lo miró desde arriba. Este hombre imposible que había arriesgado todo para darle justicia, que había estado a su lado en el peligro y la traición, que la había ayudado a construir algo hermoso de las cenizas de su antigua vida. Alejandro Salazar, dijo, con la voz temblando de emoción. ¿En serio me estás proponiendo matrimonio en el mismo restaurante donde yo solía servirte la cena? ¿Es un problema?, preguntó él, de pronto inseguro. Emma rió entre lágrimas. Es perfecto. Absolutamente perfecto. Claro que sí, me casaré contigo, hombre ridículo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, luego se puso de pie para besarla como se debía. Emma se derritió en sus brazos, maravillada por lo perfectamente que encajaban, por lo correcto que se sentía esto después de todo lo que habían sobrevivido. Te amo, susurró contra sus labios. Te amo también, respondió él, más de lo que jamás pensé posible. Mientras estaban de pie en el restaurante vacío donde su historia de amor había comenzado, Emma reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado a ese momento. Había perdido todo, fortuna, familia, identidad. Pero al perderlo todo, había encontrado algo infinitamente más valioso, un compañero que veía su verdadero valor, un propósito que le daba sentido a su vida y un amor que había conquistado cada obstáculo.
Entonces, dijo Alejandro, rompiendo el silencio cómodo. ¿Dónde deberíamos tener la boda? ¿Viena, Nueva York, algún lugar completamente neutral? Emma consideró la pregunta con seriedad. Hace 2 años, la idea de volver a Viena la habría aterrorizado. Ahora, con Víctor desaparecido y su reputación restaurada, se sentía como la forma perfecta de reclamar su herencia. Viena, dijo con firmeza. En la capilla familiar del castillo Habsburg. Es hora de volver a casa. La sonrisa de Alejandro fue brillante. Viena será. Aunque debo advertirte, planeo invitar a todo el mundo. Socios de negocios, miembros del consejo de la fundación, la mitad de la alta sociedad de Nueva York. Va a ser la boda del siglo. Emma rió, imaginando el caos que resultaría de la idea de Alejandro de una boda pequeña. Mientras estés ahí, no me importa si invitas a las Naciones Unidas enteras. No me tientes, respondió él con una sonrisa. Conozco a gente en la ONU que adoraría tener una excusa para festejar en un castillo austriaco. 6 meses después, Emma von Habsburg Salazar estaba de pie en la capilla de la casa ancestral de su familia, con un vestido que había pertenecido a su bisabuela y sosteniendo un ramo de rosas blancas austriacas. La capilla estaba llena de invitados de todo el mundo, líderes empresariales, funcionarios diplomáticos, beneficiarios de la fundación y los pocos familiares que habían permanecido leales a su memoria durante los años oscuros. Elena estaba a su lado como dama de honor, radiante en un vestido color rosa, completamente transformada de la mujer rota que había aparecido en la oficina de Emma un año antes. Trabajar para la fundación le había dado propósito y su éxito al establecer las operaciones europeas le había devuelto la confianza. «Estás hermosa», susurró Elena mientras se preparaban para caminar por el pasillo. «Y feliz, tan completamente feliz». «Lo estoy», respondió Emma, sintiéndolo con cada fibra de su ser. «Por primera vez en años, estoy exactamente donde debo estar». La música comenzó y Emma caminó por el pasillo de la capilla donde generaciones de su familia se habían casado, hacia el hombre que había demostrado que los cuentos de hadas podían hacerse realidad incluso en el mundo moderno. Alejandro esperaba en el altar con un frac que resaltaba sus hombros anchos y su porte seguro, pero sus ojos eran suaves de amor y maravilla mientras la veía acercarse. La ceremonia se llevó a cabo en alemán e inglés, honrando ambas culturas y su futuro compartido. Cuando intercambiaron los votos que habían escrito ellos mismos, no quedó ojo seco en la capilla. «Emma», dijo Alejandro, con voz fuerte y clara. «Hace 2 años me advertiste del peligro con una simple nota. Hoy prometo pasar el resto de mi vida protegiéndote de cualquier amenaza, apoyando tus sueños y demostrando cada día que valías cada riesgo que tomé. Te amo sin medida y me siento honrado de llamarte mi esposa». «Alejandro», respondió Emma, con la voz temblando de emoción. «Viste más allá de mi disfraz a la mujer que realmente soy, incluso cuando yo misma la había olvidado. Me devolviste mi nombre, mi propósito y, lo más importante, mi fe en el amor. Prometo estar a tu lado en cada desafío, construir algo hermoso contigo y amarte con la misma determinación feroz que mostraste cuando decidiste salvarme. Eres mi héroe, mi compañero y mi corazón». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso de Alejandro fue tierno y lleno de promesas. Al volverse para enfrentar a sus invitados como señor y señora Salazar, la capilla estalló en celebración. La recepción se llevó a cabo en el gran salón de baile del castillo, restaurado a su antigua gloria con fondos de la herencia recuperada de Emma. Mientras Emma y Alejandro compartían su primer baile como marido y mujer, ella se maravillaba de la perfección del momento. Todo lo que había perdido le había sido devuelto. Pero más que eso, había ganado algo que nunca había tenido antes, una sociedad basada en igualdad, respeto y un amor inquebrantable. Sin arrepentimientos, preguntó Alejandro mientras la hacía girar por la pista de baile.
Miró alrededor del salón a sus amigos y familia reunidos, a Helena bailando con uno de los socios de negocios de Alejandro, a la vida que habían construido juntos de las ruinas de su antigua existencia. Ninguno, dijo ella con firmeza. Todo lo terrible que pasó me llevó hasta ti. Cada pérdida me hizo valorar lo que tenemos. No cambiaría ni un solo momento. La sonrisa de Alejandro fue brillante. Bien, porque tengo planes para nosotros, señora Salazar. Grandes planes. ¿Cómo cuáles?, preguntó Emma, intrigada. Bueno, la fundación se expandirá hacia el próximo año, dijo Alejandro. Y he estado pensando en postularme al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, está el asunto de esos hijos de los que hemos hablado. Emma rió, abrumada por la riqueza de posibilidades que se extendían ante ellos. Una cosa a la vez, señor Salazar. Tenemos el resto de nuestras vidas para cambiar el mundo. Sí, coincidió él, atrayéndola más cerca. Y no puedo esperar a ver lo que logramos juntos. Mientras la velada continuaba y sus invitados celebraban a su alrededor, Emma y Alejandro Salazar estaban juntos en el salón de baile donde ella había bailado de niña. Ahora listos para construir un legado que abarcaría continentes y décadas. Se habían encontrado en las sombras del espionaje corporativo y el crimen internacional. Pero su amor había crecido lo suficientemente fuerte como para iluminar el camino de incontables otros que buscaban su propia justicia y redención. La heredera oculta había reclamado su trono, pero más importante aún, había encontrado a su rey. Y juntos escribirían una historia de amor para las edades.